Estamos estudiando Nehemías, hemos tenido varios mensajes acerca de Nehemías. Vamos a mirar Nehemías capítulo 4. Cuando miramos en la ocasión anterior los primeros versículos de Nehemías 4, veíamos cómo se levantaron las dificultades cuando se comenzó a llevar a cabo la obra de Dios, cuando se comenzó a ver ese avance, ese desarrollo, ese paso adelante en la obra de Dios. Se levantaron dificultades de manera externa y de manera interna. Incluso judíos que al parecer no quería que la obra se llevara a cabo. Pero frente a todas esas circunstancias, a todo lo que pasó, la respuesta fue, ¿recuerdan? La oración. Cuando hubo una dificultad u otra, lo primero fue la oración y lo veíamos desde el primer capítulo cuando Nehemías escuchó de la situación tan lamentable del pueblo. Él lloró, pero él oró. Él oró. Entonces, siempre la respuesta frente a cada situación es orar. ¿Alguien puede decir, eso ya lo sabía? ¿Alguien puede decir eso? Pues realmente a veces pensamos que sabemos, pero no sabemos. Porque cuando usted está pasando por problemas, cuando usted tiene una dificultad, a veces antes de orar, llama al familiar, llama a este o aquel, le cuenta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero la oración la dejamos como segundo, tercer, cuarto lugar en el orden, cuando debería ser el primero, Dios. Porque la oración es decir, es recurrir a Dios primero. Entonces, encontramos la oración enseñada a través de toda la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo no lo hizo accidentalmente. Hubo un propósito divino de que aprendiéramos de la importancia de orar. Y Nehemías lo resalta nuevamente. Entonces, no lo olvidemos, no dejemos de tenerlo en la mente. Por ejemplo, miramos el versículo 9 de Nehemías, cuando en el 8 dice que hubo conspiración, que los querían atacar, que querían hacerles daño, versículo 8, en el 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios, entonces oramos a nuestro Dios. Y no solamente hubo oración, sino que dice, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hubo oración, pero hubo también acción. La oración acompañada por acción. Pero quiero que tengamos cuidado, porque alguien puede decir, pero entonces uno siempre debe orar y hacer. Sí, pero recordemos que Nehemías desde el inicio no hizo, él oró primero. Cuando se presentó el problema, él no hizo, él oró. Él lloró, él tuvo eso en la mente por varios meses, pero no hizo. Pero a esta altura, él está en el proceso, así que hay que orar y hay que hacer. Es como a veces cuando tenemos, si alguien está orando por trabajo, ¿cierto? Señor, por favor, necesito un trabajo. Por favor, provéeme un trabajo. Pero ¿qué hay que hacer también? Llevar hojas de vida, ¿cierto? Salir a buscar, llevar hojas de vida, tocar puertas, de pronto hablar con hermanos y decir, hermano, usted de pronto si sabe de algún empleo. Entonces, estamos orando y estamos haciendo. Entonces, sería una contradicción, Señor, por favor, provee, pero no estar haciendo. Pero hay situaciones tan delicadas que no nos permiten, no podemos reaccionar de inmediato. Que necesitamos una ayuda especial de Dios y que no sabemos qué hacer. Entonces, frente a esas situaciones, a veces necesitamos solo orar y quedarnos quietos, porque no hay otra cosa que hacer, o porque si hago algo, termino dañando aquello, termino haciendo algo peor. Entonces, a veces solo oración, pero en otras ocasiones es necesario con la oración acción.
Bueno, entonces en el versículo 9 hablamos de oración y acción y miramos entonces el versículo 11. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, insistentes, que decían, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros, no tienen escapatoria, no tienen escapatoria. Lo que pueden hacer mejor es quedarse quietos, dejen de hacerlo, se evitarán problemas. No vayan adelante en la obra de Dios, no trabajen en la obra de Dios y ustedes no van a tener problemas. Y es verdad, si usted no se involucra en la obra de Dios, usted no va a tener problemas. Usted no va a tener problemas, nadie lo va a criticar. Si usted es como los demás allá en la calle, usted dice groserías como los otros, usted toma como los otros, usted baila como los demás, usted no lo van a criticar. No, señor. Pero sabe una cosa, usted va a tener que dar cuentas de su vida delante de Dios. Es con Dios que sí va a tener problemas. Pero también en la obra del Señor, los hermanos que vienen a la iglesia y se congregan, pueden haber unos que no hacen, solamente se congregan y ya y se van. Ellos no van a tener muchas dificultades, no van a tener muchos desafíos, van a pasar la vida. Pero si usted comienza a involucrarse en la obra de Dios, va a haber quien critique, quien diga, porque hizo aquello, yo lo hubiera hecho mejor, porque hizo tal cosa, porque no hizo, o porque dejó de hacer, porque antes hacía y ahora está haciendo otra cosa. Van a haber críticas y juicios. Pero lo importante es recordar a quién deseamos y a quién debemos agradar. Y no es lo que se ha escuchado a veces, a mí no me importa lo que me diga nadie. No es así tampoco. A veces hay situaciones que personas aún de mal manera pueden decir cosas, pero dentro de esa mal manera poder tener razón. Entonces hay que considerar delante de Dios las críticas que se hacen. Pues lo que no podemos hacer es dejar de hacer la obra de Dios porque nos critica. Porque si así fuera, Pablo no hubiera hecho lo que hizo. Si así fuera, Pedro no hubiera hecho lo que hizo. Si así fuera, el apóstol Juan no hubiera hecho lo que hizo. Porque seguramente ellos recibieron críticas y juicios, donde si por causa de ellos se desanimaran, se hubieran desanimado y tirado todo, ya, no quiero más. Ellos insistieron. Miren el versículo 13, ¿cuál fue la reacción de ellos? Entonces, cuando escucharon que estaban en riesgo, cuando escucharon como que dijeron, no tienen escapatoria, sobre todos los lugares donde ustedes van, no hay manera de escapar. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué hicieron? ¿Se fueron para la casa y no hicieron nada más? No, tomaron medidas. Si estamos en riesgo, entonces vamos a estar armados. ¿Pero cómo? Lo interesante a mí, me parece aquí, es que por familias, porque la obra de Dios debe tener familias que trabajan para la obra de Dios. Debe tener familias que unidas sirvan al Señor. Dios quiere esposos y esposas con sus hijos, agradando a Dios. Y aquí tenemos familias armadas para proteger la obra de Dios, para proteger aquello que Dios estaba haciendo. Espadas, lanzas y arcos. Entonces, allí en el versículo 13, hubo unas medidas, se tomaron unas medidas. Frente a la situación de dificultad que tú puedes estar pasando, tal vez Dios quiere que tomes medidas. Prevención
en cuanto a la situación que estás viviendo. Dios te va a mostrar el cómo, el cuándo, el quién, pero debe haber oración y disposición. Versículo 14. Además de tomar esas medidas de armarse por familias, dice el versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué les dijo? Les dijo, no temáis, no tengan miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros tenemos miedo, nos llenamos de angustia, nos llenamos, uy, ¿qué va a pasar? Van a venir contra nosotros y nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer? No tengan miedo delante de ellos. Acordaos del Señor. ¿Por qué no tener miedo? ¿Por qué no tener miedo? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué no tener miedo? Porque el ser más grande del universo está a nuestro favor. ¿Por qué no tener miedo? Porque el que hizo el cielo y la tierra y las estrellas, Él está con nosotros. Pero dice más, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y sigue diciendo que ese Señor, ¿cómo es? Acordaos del Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es? Grande. ¿Cómo es el Señor que tenemos? Los problemas son, el problema que tenían ellos era grande, ¿cierto? Pero Dios, ¿cómo era? Más grande que el problema. A veces vemos el problema grande y a Dios pequeño. Ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico es más grande que el problema. Versículo 15. Cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno. ¿Qué significa cada uno? ¿Qué significa? Que individualmente había tareas, que no habían personas sin oficio, sin trabajo. Y en la iglesia del Señor es igual. Dios no quiere que ninguno de los que componen la iglesia esté sin tarea, sin oficio. Hay un propósito. Dios te trajo aquí, a esta iglesia, con un propósito de bendición para esta iglesia. ¿Cuál es? Dios lo conoce, Dios lo sabe, pero tú debes estar diciendo, Señor, ¿para qué me trajiste? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito para el cual me salvaste? ¿En qué manera quieres que sea bendición para esta iglesia? Entonces, hay avance cuando descubrimos y cuando nos colocamos en disposición de cada uno hacer su tarea. Versículo 15 dice, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Así que hay algo individual y hay una asignación de Dios. Versículo 16. Versículo 16 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Entonces, ¿qué oficios tenían esas personas?
Un oficio era que eran constructores, ¿cierto? Eran constructores. ¿Pero qué otro oficio tenían? Vigilar. Eran como soldados con espadas, con lanzas, también como vigilantes. Entonces tenían como tres oficios. Uno, construir; otro, pelear, defender; y otro, vigilar. Esos oficios los tenemos hoy en día los creyentes. Nosotros somos soldados ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál es nuestra espada? La palabra de Dios, la espada. Es la defensa del cristiano, la palabra de Dios. Pero también somos constructores. Pero también Dios nos llamó a vigilar, a cuidar, a estar atentos a lo que esté pasando. Entonces debemos vigilar sobre nuestras familias. Ayer hablábamos en el discipulado de peligros que tienen los jóvenes, los adolescentes, los niños, los jóvenes en las redes sociales, y cómo los padres deben estar atentos a lo que está sucediendo y cómo el enemigo está atacando a nuestras familias. Hay niños ensimismados con sus problemas que revientan, pero no hay adultos que no se han percatado de lo que sucede, porque no estamos vigilando. Pero también en la iglesia de Dios debemos estar cuidando que el enemigo no se involucre en la iglesia de Dios y no haga daño. Para eso necesitamos estar vigilando. Entonces, somos soldados, somos constructores en la obra de Dios y también somos parte de los vigilantes. Pero si estás haciendo tú la tarea, estás construyendo. Si estás haciendo tú la tarea, estás con la espada en tu mano. Si estás haciendo la tarea, estás vigilando. Es parte de tu tarea. Entonces, pero también vemos en el versículo 19 y 20 que en lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Estaban muy aislados porque estaban trabajando en sus tareas, pero físicamente aislados, pero tenían un propósito. O sea, aunque físicamente estaban distantes, de corazón estaban unidos. Pero no solamente eso, sino que estaban como dispuestos. El momento que sonara la trompeta, ¿qué iban a hacer? Se reunían. Fuera, si era las 2 de la mañana, lo iban a hacer. Claro, no importaba la hora, porque iban a defender la obra de Dios. No implicaba si estaban cansados, no implicaba si habían tenido muchas tareas en el día. Aquí lo importante era la obra de Dios. Y yo les pregunto, si para ellos ese pueblo, esos muros eran importantes, para nosotros, los hijos de Dios de hoy en día, sí es importante la obra de Dios. ¿Cuánto colocamos nosotros a la obra de Dios? ¿Cuánto estamos pendientes? ¿Cuánto estamos dando, sacrificando para la obra de Dios? Para que los muros espirituales se levanten y para que los muros, los enemigos que quieren que se caigan esos muros, no hagan daño. Si estamos dispuestos a estar unidos para proteger la obra de Dios como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, es necesario, si ustedes lo han visto, ¿se acuerdan cuando miramos que estaban edificando unos juntos al otro? ¿Se acuerdan cuando veíamos esa palabra juntos? Que junto a él edificó, junto a él edificó. Eso habla de unidad. Ahora, vemos aquí, están unidos. Pero si en la iglesia de Dios hay unos que no saben por qué están ni para qué están, otros indiferentes, y el resto hay otras divisiones, grupos, unos que van para allá, otros van para allá. La pregunta es si se está cumpliendo el propósito de Dios en su obra. Si yo estoy cumpliendo el propósito de Dios en la obra de Él.
¿Qué les parece Nehemías? ¿Aprendemos de lo que Dios estaba haciendo allá? Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra preciosa, por tu palabra, Señor, que nos desafía, que nos confronta, que nos despierta, que nos mueve. Dios, gracias. Oramos que nos ayudes a percibir aquello que quieres decirnos a cada uno. En el nombre del Señor Jesús. Amén.